Bienvenidos a la primera edición de Un Café con Paco Tangewi de CAP24 Televisión. Va a ser un proyecto muy bonito donde vamos a traer españoles que viven en Marruecos o tienen vínculos con Marruecos y marroquíes de origen que han retornado a Marruecos o tienen vínculos con España. Creo que Paco Tangewi durante todos estos años ya lo ha demostrado y ahora toca demostrar a los españoles que están en Marruecos o a los marroquíes que han retornado a Marruecos de demostrar que el Marruecos de ayer no es el Marruecos de hoy. Vamos a empezar por un invitado para mí muy especial. ¿Por qué? Mirad, en la ciudad de Tánger, desde la época medieval, ya los judíos barceloneses venían a comercializar a Tánger. En 1892 incluso hubo una emigración catalana, ¿vale?, de comercialización, donde el señor Gaudí ya propuso un plan arquitectónico para la ciudad. En los años 30 y 40, debido a la guerra civil, pues vino mucho exiliado como Josep Tarradellas, que Tánger le abrió las puertas. La presencia catalana en el Reino de Marruecos y en la ciudad de Tánger en el 2026 es una realidad. Y hoy presentamos al siguiente invitado y al primer invitado, que para mí es un honor, al señor Manel Canadell. Manel, bienvenido a Un Café con Paco Tangewi. Bueno, Paco, muy contento de que me hayas invitado. Un honor ser el primer invitado de este formato que vas a empezar luego y que sea un gran éxito. Y nada, por mí un placer estar contigo, conversar contigo y compartir mi experiencia con todos tus seguidores para que la gente se anime y vea que el movimiento de catalanes a Tánger es una cosa muy cómoda, muy amistoso y que estoy muy contento de poder... Pues como decimos en Cataluña, anem per feina. Manel Canadell, un paisano catalán, del cual empresario en Cataluña y representante de la Nación de Cataluña de Paco Tangewi Inversiones. Bueno, Manel, explícanos un poco tu origen en la carrera en España. Bueno, empresarialmente, prácticamente toda mi vida me he dedicado al tema de promoción inmobiliaria y venta de pisos. Lo que pasa es que en los últimos años en España, después de la crisis del 2012, 13, 14, esto había bajado un poquito. Me dediqué a otros negocios, otras secciones, y desde el año 2012 estoy como presidente de una asociación de empresarios, que es un honor y un orgullo pues representar a todo un colectivo de empresarios a nivel pues catalán y español pues para defender los intereses y colaborar para que toda la relación entre la parte pública y privada sea un poco más fácil. Pues una de las mejores y cámaras más fuertes dentro de Cataluña, que es la que representas tú, del cual es un tejido empresarial muy importante y que puedes aportar mucho al Reino de Marruecos, porque podemos decir que Manel está entre dos aguas todavía, ¿vale? Aunque, bueno, el pobre se sacrifica en ir y venir para el bien común de los dos países. ¿Y cuál fue tu primera vez en Marruecos y cómo se te ocurrió venir a Marruecos? Bueno, yo siempre he admirado mucho a la gente que es valiente, que se atreve a salir de su zona de confort y buscar otros objetivos. Yo estaba en un momento que por el tema profesional me sentía un poco estancado y una casualidad de una chica de origen marroquí. Yo estaba esperando una visita y no llegaba la otra persona y esta chica me hizo un comentario que si yo había visitado Marruecos, que si conocía a Agadir, que si conocía la costa marroquí, y yo pues no lo conocía. Y en aquel momento no le di mucha importancia a este comentario, pero al cabo de unas semanas o meses tenía unos días libres en mi agenda y me acordé de este comentario y pensé, bueno, pues voy a coger un vuelo, voy a explorar este territorio que es nuevo para mí, desconocido. Estoy hablando año 2021, era justo después del COVID, y mi primer viaje fue a Agadir, como he dicho. Y cuando llegaste al aeropuerto de Agadir y te introduciste en la ciudad de Agadir, tu primer choque, ¿cuál fue? ¿Cuál fue tu opinión? No, fue una sorpresa increíble. Encontré un sitio maravilloso, aparte era
época de Semana Santa, hacía buen tiempo, allí siempre es un territorio más cálido y me sentí enseguida muy a gusto, muy acogido. Nada que ver con los pensamientos que yo podía tener antes de llegar ahí. Y ya digo, desde el primer momento fue como una conexión. Yo creo que los españoles, ya que tenemos una cierta edad, cuando visitamos Marruecos, hay como una magia que nos atrae, ¿no? Y yo esto lo sentí en primera persona. El primer día que vine pensé, yo aquí voy a hacer alguna cosa en el futuro. Pues que tenemos que dar gracias a esa embajadora marroquí en Cataluña, Sí. del cual pues abrió el camino del espíritu de visitar en Marruecos. Y después de Agadir, ¿por qué Tánger? Bueno, yo tengo que decir que estuve como 3 años yendo a Agadir. Era, era cómodo para mí, conocía la ciudad, empecé a conocer gente, empecé a plantearme una parte más profesional. O sea, yo en realidad venía a Agadir de turismo, pero no era solo turismo. Mi objetivo era pasar unos días, desconectar un poco de mi día a día, pero también por este afán, ¿no? de hacer cosas. Sí, como buen catalán, que lo llevamos en la vena, Sí, de que siempre tenemos que estar metidos en el business. correcto. Entonces me fijaba mucho en las promociones inmobiliarias, me fijaba mucho en cómo funcionaba todo. Hice unas primeras reuniones con los centros de inversión regional, me trataron muy bien. Entonces empecé realmente a plantearme poco a poco esta semilla de ir creciendo, ¿no? Dentro del Reino de Marruecos. Pero ya digo, era una cosa como muy complementaria porque yo tenía toda mi vida, mi trabajo, y tengo, gracias a Dios, en Cataluña. Y lo que pasa es que poco a poco he ido digamos, encaminándome. ¿Y por qué Tánger? Ok. Cuando ya me planteé más seriamente, ¿no? Vi que había unas posibilidades reales, que el país ofrecía muchas virtudes, muchas ventajas, que era un país de acogida, que las leyes fomentaban la inversión, todo lo que no teníamos, desgraciadamente, en España últimamente, aquí se daba. Entonces es cuando yo ya dije, tengo que plantearme seriamente por dónde empezar. Sí que es verdad que a mí Agadir me gustaba muchísimo y me sigue gustando, es una segunda ciudad marroquí que yo creo que es la que más... Aquí le decimos la Tánger del Sur. La Tánger del Sur, el clima es muy bueno, es un sitio turístico, tiene muchas ventajas, pero sí que es verdad que para un español, un catalán, los primeros pasos de inversión, para mí yo pensé que sería más apropiado, ¿no?, hacerlo en Tánger. Quizás por la distancia, porque Tánger se puede parecer más a Barcelona en el tema internacional, cosmopolita, comercial. Es muy fácil llegar a Tánger. El vuelo desde Barcelona es 1 hora y 20. Son vuelos que no son caros. Hay muchas frecuencias, con lo cual permite mantener el trabajo en España, Cataluña y en Tánger. No tienes que escoger. Tú puedes trabajar en Tánger, puedes trabajar en Cataluña al mismo tiempo, porque los trayectos son muy cortos, hay muchas frecuencias de vuelo y por tanto los vuelos no son caros, con lo cual es relativamente sencillo hacer el paso de un sitio a otro. Inclusive, muchas veces las entradas de Barcelona capital estamos 3 horas de retraso o de 4 horas para entrar a nuestros trabajos o puestos o nuestras casas. Y, entonces es que es curioso porque tardan menos a veces de un Barcelona a Tánger que de entrar a Barcelona. ¿Y cómo me has conocido a mí y el por qué me has elegido a mí, teniendo tantos conocimientos como has tenido con muchas partes de otras ciudades del Reino de Marruecos, y que tienes tantos conocimientos y que incluso tú directamente, por lo que representas en Cataluña, puedes tener conexiones a nivel más diplomáticas que no Paco Tangewi? Sí, pero siempre tuve también un conocido de origen marroquí que me habló de Paco Tangewi. Yo no soy un habitual de las redes, no me muevo en este ámbito. Entonces este amigo mío me comentó que había una persona, un catalán en Tánger, que se dedicaba al tema inmobiliario. Entonces inmediatamente busqué quién eras
Y nada, entonces empecé a escribir desde, no sé si Instagram o no me acuerdo de dónde, empecé a escribirte y me contestó Mohamed. Y dije, mira, tengo intención de venir a Tánger, quiero tener una entrevista con vosotros porque, claro, una persona que llevaba tanto tiempo aquí, que ya había hecho este camino que yo intentaba hacer, siendo catalán, etcétera, etcétera, hubiera sido poco inteligente no utilizarlo. Entonces, pues nada, hicimos una cita y entonces ya a partir de este momento, solo llegar, nosotros tuvimos una conexión, yo creo que bastante buena. Sí, nos entendimos. Nos entendimos bien y entonces ya sí, cuando ya me decidí de pues ya invertir aquí, tener una base, tener una vivienda, que esto facilitaría mucho el tema de profesional. Y también, pues, ¿por qué no? Pensando en un futuro, una inversión pues, a medio o largo plazo pues, para tener algo aquí y tener un poco más diversificado todo el paquete de inversiones. Has dicho una cosa importante, ¿no? Mucho español, y yo lo digo abiertamente, que tiren de mí, que me vengan a ver, que no hay problema, que se aprovechen de mí, de mi camino, de mi experiencia, ¿no? Porque como tú bien sabes, yo no cobro las consultas. Yo cuando viene alguien de visita, sobre todo si es español o que estén en España o hayan tenido algún vínculo con España de origen marroquí sin ningún problema, de cualquier origen, yo dar las explicaciones yo no cobro. O sea, porque yo lo hago, es un negocio que tengo con Dios, ¿no? Entonces, tú sí que fuiste inteligente, ¿vale? Por tu experiencia que tienes de la vida, ¿vale? Y tiraste de Paco Tangeli, aprovechaste esa experiencia de Paco Tangeli, pero hay que decir una cosa, y yo siempre lo digo, para el Reino de Marruecos en general, y sobre todo la ciudad de Tánger, muchos han sido los llamados, pero pocos los elegidos. Y darte por satisfecho, Manel, de que Marruecos y la ciudad de Tánger te ha elegido. Claro, esto muchos marroquíes que viven en Europa no lo conciben. O sea, tienen un pensamiento de Marruecos, yo creo que muy equivocado, ¿no, Manel? ¿Cuál es tu parecer? Bueno, nosotros hemos empezado a colaborar desde el mes de, tú y yo en este caso, desde el mes de mayo, junio. Sí. Entonces, yo he ido entrando también en lo que es la comunidad marroquí, la comunidad magrebí de Cataluña. En Cataluña. Sí. Muy potente, además. Es muy potente. Muy trabajadora. Está estructurada. Hay una serie de entidades, fundaciones que juntan estas comunidades. Y yo, pues también, pues, por mi representatividad empresarial y por mi ánimo de entender, de conectar, de conocer esta cultura, esta manera de ser, esta forma de ver las cosas, ¿no? He ido entrando, digamos, también en Cataluña con la comunidad marroquí, es decir, con la cónsul de Girona, con la cónsul de Barcelona. He tenido ocasión de compartir una cena con la señora embajadora de España del Reino de Marruecos en España y con Mohamed Cheib, que es el presidente de la Fundación Batuta, que es una fundación muy representativa en Cataluña. Tangerina pura, además. Él es tangerino. Y entonces ahí he estado haciendo vínculos con todas estas gentes para entender, Y sí que es verdad que en algunas ocasiones me doy cuenta que incluso los propios marroquíes, bueno, no está bien marroquíes, son españoles o son catalanes de origen marroquí, les tengo casi yo que convencer de las bondades de este país, ¿no? Es un poco sorprendente para mí, nunca había pensado esto, hasta que he entrado más en la comunidad, que incluso los propios marroquíes, o sea, españoles de origen marroquí que están allí, les tengo yo casi que convencer de que vengan aquí. Quizás, ya conociendo un poquito lo que es la comunidad marroquí, ¿están desinformados? ¿No crees, no compartes conmigo que quizás se tienen que informar? O sea, lo mismo que para hacer una vida en España son muy... Porque es verdad que sobre todo en Cataluña nos tienen muy enseñados en que los impuestos, en la administración, el sistema administrativo, en cumplir con todas las administraciones y todo. ¿No crees que ese sistema que han aprendido en España lo tendrían que aplicar aquí en Marruecos? Porque
hay ayudas para toda esta gente de origen marroquí que nosotros no tenemos como españoles, ¿no? Entonces, no sé si compartes conmigo de que es como, sí, en España me disciplino, en España me informo, pero Marruecos es como que Sí. pasan de ello. Vamos a ver, ¿qué veo yo? Es muy curioso la situación de los MR, de los marroquíes residentes en el extranjero, porque están súper orgullosos de su país, están nacidos en Cataluña pero dicen que son marroquíes, aman el país, la bandera, el rey, todo, pero en cambio les cuesta venir a Marruecos. Muchísimos vienen solo a ver la familia en el verano o cuando hay fiestas, pero no tienen esta mentalidad quizá que de volver aquí. Es No como creen que en el país. no es que no crean en el país, porque sí que creen en el país, todo el mundo sabe que el país va para arriba y que esto se va... Pero claro, si tú tienes una vida acomodada en Europa, en Cataluña, por decir algo, tienes un buen empleo, tienes un buen trabajo, eh, hay que ser conscientes de que se vive mejor en Cataluña todavía que en Marruecos. No tanto quizá las grandes ciudades marroquíes, pero lo que es en el resto del país, hay mucha gente en Cataluña que son marroquíes porque son de aldeas, que son de pueblos, que no son de Tánger. Entonces han llegado a España, son hijos de marroquíes nacidos en España, han estudiado en España, se han criado en España, han conseguido trabajo en España, eh, tienen la sangre marroquí, el orgullo marroquí, pero a la hora de la práctica prefieren estar en España, Cataluña, que en Marruecos. Bueno, porque España yo creo que es un poco más ahora mismo, en el 2026, para gente conformista, como tú dices, ya estoy estable, ya me conformo. No quiero aspirar porque tú sabes que hoy en día en España, por desgracia, el que quiere progresar y aspirar lo tiene mucho más complicado que si lo hace en Marruecos. Porque Marruecos es un país en desarrollo donde está lleno de oportunidades, ¿no? Sí, pero el marroquí español o español de origen marroquí no sabe casi nada de su país. Correcto, estoy de Sabe acuerdo. muy poco. Saben las cosas más importantes, naturalmente, pero yo he acompañado personas marroquíes, o sea, catalanes de origen marroquí, a Tánger y sé más yo que ellos. Es más, en reuniones que tengo con marroquíes, cuando hablamos de Marruecos, quizá he estado en más ciudades yo que ellos y he conocido más realidades de Marruecos yo que ellos. ¿Por qué? Porque aunque sean de origen marroquí, son españoles y están en España y no han todavía hecho el clic de mirar hacia Marruecos como una opción de futuro familiar y profesional, que esto sin duda va a pasar. Hombre, es que yo creo que el país lo necesita gente con formación, por ejemplo, del tejido empresarial catalán, ¿no? Porque, Manel, ¿cuántas empresas hay aquí en Tánger catalanas? Bueno, en Cataluña, en Tánger, perdón, empresas catalanas hay muchísimas, de todos los sectores, automoción, logística, agroalimentario, Textil. textil, por supuesto, o sea, de temas de césped de los campos de fútbol, matrículas de coches. No lo conoce la gente, pero la realidad de empresas catalanas en Tánger es bastante importante. Y hay muchos catalanes, o algunos catalanes españoles, que están expatriados de estas empresas españolas, que están viviendo aquí en Tánger, por la comodidad que decíamos antes también de ir y venir. Puedes estar de lunes a viernes trabajando en Tánger, fin de semana irte a casa. Creo que la parte empresarial ha hecho un camino, digamos, por el propio desarrollo empresarial, ¿no? de logística, de implantación aquí, antes que lo que es las personas a título individual. Correcto. Bueno, creo que son sobre las 300 empresas catalanas aquí en Aproximadamente. la ciudad de Tánger, donde van a venir muchísimas más, porque cada vez sabes que está viendo más gente. Va lento, pero está viendo más gente. Pero tenemos que decir, ¿no?, que Tánger siempre en historia ha tenido un vínculo con los catalanes comercialmente, ¿no? Nosotros sabemos que, pues, bueno, pues que tenemos como un sistema empresarial judío, ¿vale? Que es lo que tenemos en Cataluña, ¿vale?
Eso mucha gente lo desconoce también, se piensan que no, pero sí, es un sistema judío lo que llevamos nosotros, por eso nos dicen que somos tan agarrados. Y es que no sabemos administrar, ¿no? Entonces, yo creo que el marroquí de origen, que tenga un poco ya de esa formación nuestra, visión nuestra, yo creo que en cuanto estuviese informado de todo, no dudaría nada en venirse a su país. Bueno, claro, lo necesario para Marruecos es que la gente no se vaya, en primer lugar. Es complicado que un país con la expectativa que tiene Marruecos en estos momentos, a medio plazo, largo plazo, los propios marroquíes quieran salir del país. La realidad de Marruecos hoy, y los españoles lo sabemos, porque también, desgraciadamente, hace años el español emigraba, luego ya no, ni se nos ocurre, o si emigramos es emigrar mano de obra muy cualificada. El marroquí que está en Marruecos debe pensar que hay que hacer una apuesta por su país y, por supuesto, también los marroquíes de origen que están fuera, en Europa, que se han formado, que se han crecido, ¿no? Y que han tomado los valores y la manera de hacer de Europa, que puedan volver aquí también. Porque cuando un país como Marruecos, con la expectativa que hay, quiere crecer y tiene todos los requerimientos para crecer, en todos los ámbitos, industrial, turístico, inmobiliario, aquí, y nosotros en España, especialmente en Barcelona, lo hemos vivido esto, ¿no? Desde la época de los años 80 hasta hoy, ¿no? De ser un país pobre, de ser un país con muchos problemas sociales, ahora un país próspero, de las primeras economías del mundo. Los españoles sabemos que hay cómo se hace este proceso, ¿no? Entonces aquí lo identificamos quizá también, que esto puede llegar a pasar. Pero es muy importante que el marroquí quiera quedarse en su país, que quiera colaborar en su país y también que el talento de origen que siente el país, que siente la sangre marroquí, en un futuro tenga aquí las condiciones salariales, de sanidad, de educación para los hijos, de toda la infraestructura, el ecosistema que permita que la gente marroquí que echa de menos a su país pueda volver en unas condiciones que sumen al país, ¿eh? Y esto sin duda va a pasar, estoy convencido. Bueno, de hecho el gobierno actualmente, el gobierno marroquí ya ha puesto todos los mecanismos para todo esto. Hay que informar a la gente marroquí que nosotros, por ejemplo, es que no tenemos esta opción como extranjeros españoles en Marruecos, ¿no? De que se les da muchas facilidades para volver, se les ayuda en muchos proyectos, se les da muchas subvenciones, pero claro, volvemos a lo de siempre, que la desinformación, porque si ellos llevasen una vida de formación, de ser disciplinado, de cumplir con las obligaciones, Marruecos te da todas esas garantías sanitarias y sociales. Lo que pasa es que lo desconocen. Entonces, nosotros, como gente de fuera, ¿no? Pues también queremos pedir al gobierno que ponga mecanismos para que toda esta juventud o esta gente que está en nuestro país, en España o en Europa, ¿vale? Pues que le den unos mecanismos más de conocimiento más claros, ¿vale? Que le pongan puntos más claros. O sea, nosotros lo que queremos al final es que unirnos los extranjeros con gente que sí, marroquí, que quiere dar una oportunidad a este país. Yo creo que lo que necesita y que el gobierno marroquí debería trabajar para ello. Bueno, se hacen cosas. Yo asisto siempre, prácticamente a todas las reuniones y misiones que hace el Reino de Marruecos en el exterior para dar a conocer las ventajas de inversión para las empresas extranjeras. Es muy importante el esfuerzo que hay del Reino de Marruecos en las misiones que se hacen, en este caso las que yo conozco en Cataluña, pero seguro que es en todos sitios, para dar a conocer a los empresarios locales de cada sitio la cantidad de ayudas que hay para implantarse en Marruecos. Cuando esto empiece a pasar, cuando Marruecos sea una opción más abierta a lo que es los europeos, ten en cuenta que desde el punto de vista turístico,
tenemos en cuenta que, por ejemplo, Marruecos, año 25, ha tenido una cifra de visitantes por turismo de 20 millones de personas. España, en el año 25, hemos tenido 100 millones de personas, o sea, 5 veces más. No tiene ningún sentido que esto sea así, porque Marruecos tiene una costa, casi 4.000 kilómetros de costa, tanto mediterránea como del Atlántico, en la que se están haciendo esfuerzos inmensos para el tema de hoteles, para el tema de infraestructura hotelera, tema de infraestructura de comunicaciones viarias, ferroviarias. En el momento que las empresas europeas se den cuenta de las grandes ventajas y de las ayudas que da el reino a las empresas que se quieren implantar aquí, esto solo va a hacer que serán empresas europeas, vendrán a invertir en Marruecos, traerán talento español, talento francés, del país que sean, y esto va a crear un flujo de personas que esto por sí solo va a hacer que todo esto se mueva. Finalmente, los países se mueven por un motivo económico. En el momento que el movimiento económico crezca, que esto va a pasar en breve, en poco tiempo, va a hacer que la gente ya vea con otros ojos venir a trabajar aquí, seguramente en empresas españolas, francesas, italianas, del país que sean, que vendrán a poner su sede aquí, y esto hará que mucha gente ya empiece a venir, como ya está pasando ahora, especialmente con el tema de turismo y automoción. ¿Qué es lo que te gusta más de la política que lleva el Reino de Marruecos y que echas de menos en España? Bueno, hay cosas buenas y cosas menos buenas, comparativamente, ¿no? Sí. En España tenemos una seguridad, ¿no? Las inversiones, tema bancario, tema de registros, hay una estructura, digamos, para el inversor, tal vez, de momento, un poco mejor. Esto poco a poco se irá mejorando. Y, por contrapartida, la facilidad que hay aquí para crear empresa, para crear empleo. Los sueldos son una cuarta parte de los sueldos europeos, es decir, hay por una cosa, parte buena, ¿no? Y por otra cosa, partes que hay que mejorar, que no digo que sean malas, porque es lo que hay en este momento y que esto tiene que ir evolucionando, ¿no? Está en construcción el país. El país está en crecimiento y esto es lo que hay, ¿no? Entonces, lo que sí que hacen muy bien, y esto es digno de admirar, es el esfuerzo económico para inversores extranjeros. Realmente, si tú tienes un proyecto, eres un europeo, americano, tienes un proyecto para invertir en Marruecos y de una inversión considerable y que involucre puestos de trabajo, tienes unas ventajas excepcionales a nivel de impuestos, ayudas directas, ayudas de inversión a fondo perdido. Es decir, es muy importante que la gente nos consulte, porque yo estas cosas las conozco. Hay una serie de organismos, ¿no?, del Reino de Marruecos, Morocco No, hay otra serie de organismos que son los centros de inversión regional que acompañan al inversor. Entonces, nosotros vamos a construir, estamos haciendo, ¿no?, este puente entre Cataluña y Marruecos y facilitar al que piense hacer una inversión, tanto comprar un piso como hacer un hotel de 50 millones de euros, ayudarle en este proceso. Muy bien. ¿Qué crees que Manel puede aportar al Reino de Marruecos? Trabajo. Simplemente para llegar del punto A al punto B hay que hacer un paso. Y después del primero, o dos. Y después tres. Y después cuatro. Y ser muy humilde, trabajar mucho y sobre todo tener la mentalidad muy abierta, porque sí que es verdad que nuestras culturas son distintas, estamos en momentos históricos diferentes, pero básicamente trabajo y dedicación. Pero, por ejemplo, vale, decimos culturas diferentes, ¿no? Oye, pues yo, sinceramente, la cultura catalana y la cultura rifeña, en muchas cosas son muy parecidas. Gente de palabra, gente muy administrativa. Si tienes un catalán como amigo, lo tienes para toda la vida. Si tienes un rifeño como amigo, lo tienes para toda la vida. Nos parecemos muchísimo. Somos de, como se dice aquí,
de nishan nishan, de agarás a agarás, ¿no? Los catalanes somos así, cuando nos damos la mano no nos hace falta más. Negociantes, negociamos mucho, pero a la hora de la verdad somos espléndidos. Entonces, que cuidado con eso, porque yo creo que nos deberíamos conocer muchísimo más de lo que a igual nos conocemos. Diferentes capas de esto. Hay la base social, que es de una manera, y luego aquí en Marruecos pues también hay gente muy formada que ha estudiado, y como tú muy bien dices, dentro del país hay diferentes realidades, que esto en España lo conocemos muy bien, España, claro. País Vasco, Cataluña, Andalucía, lo que sea. Aquí me estoy dando cuenta que también cada zona tiene su idiosincrasia, cada uno es como es, diferentes maneras de ser, diferentes maneras de funcionar, pero bueno, nosotros somos gente de negocios, somos gente que estamos acostumbrados a tratar con gente de diferentes orígenes y no es un problema para uno que sea catalán venir aquí, siempre y cuando tenga la bondad y tenga la mente abierta y ganas de colaborar y aprender, aquí es fácil, es fácil. Y después también te das cuenta de que en partes altas de la sociedad, pues también hay aquí gente con nivel adquisitivo muy alto, que tienen muchísima cultura, que han viajado mucho, que tienen los mismos medios o mejor que nosotros, ¿no? Entonces hay que entender un poco toda la realidad del país y esto yo pues llevo 5 años intentando, o sea, aprendiéndolo, no intentando, sino haciéndolo, muchísimos viajes que he hecho aquí, en todo el país, he ido al sur, he ido a las provincias de Dakhla, he ido a todos los sitios, para un poco tomar la temperatura de cada sitio. Mira, nosotros en cada programa vamos a hacer unas preguntas, van a ser fijas siempre, ¿no? Y una de ellas va a ser, ¿qué les dirías a los del bar de Manolo que critican tanto a la cultura marroquí y a la religión musulmana? ¿Vale? Esta es una. ¿Y qué le dirías a los del cafetín de Said que no representan lo que es el pueblo marroquí y el ser de valores musulmanes en Barcelona, nuestra tierra? Porque estamos viendo, es una realidad, aunque sea en minoría, que hay gente marroquí que no está haciendo el nada bueno en Barcelona, ni por su comunidad, ni por nuestra comunidad, por la convivencia. Entonces, me gustaría saber, ¿qué les dirías a esta parte del bar de Manolo y a esta parte del cafetín de Said? A los dos, como en general en toda la vida, es conocer las cosas, no opinar sin saber. Hoy en día, uno de los principales problemas que hay es que la gente habla sin conocer. Y para nosotros, los que dices del bar de Manolo, ¿no? Sí. El bar de Manolo, los prejuicios que hay en España respecto a los marroquíes vienen dados por una minoría de marroquíes que están allí, que la propia comunidad marroquí buena no los acepta, pero esto sí que crea como una especie de confusión, el origen, ¿no? La confusión, pero esto se cura viniendo. En el momento que la gente, y te lo puedo decir porque de verdad que he traído personas aquí que han venido conmigo y sin mí, pero que han venido a través de esta propaganda, ¿no? Que se hace, o explicar, ¿no? Lo que es el país, y 100% catalanes, que pueden ser del bar de Manolo, no lo sé, pero que cuando han venido aquí, todos me han dicho, increíble, no es para nada lo que pensábamos, esto es otra realidad, este país está muy bien, y respetando las culturas de cada uno. Yo, si voy a un país que no es mi país y que tienen otra cultura, pues lo que tengo que hacer es adaptarme. Y si hay cosas sensibles que a mí no puedo, pues los dejo al margen. Nosotros estamos en Marruecos para disfrutar del país, para ayudar a crecer al país, para crecer nosotros también, y todo lo que son cosas positivas son bienvenidas, las cosas que no son tan positivas intentamos mejorarlas. Hombre, claro, es que yo en esto de la adaptación es que yo soy... me encanta Hassan II, en paz descanse. Veo muchos vídeos suyos que decía, para mí era un gran genio, del cual con nuestro rey Juan Carlos I eran como hermanos, ¿no? Las decisiones internacionales se consultaban con ellos dos, con Hassan II y Juan Carlos I. Jolines, ¿no? Qué pena, ¿no? La hermandad que tenía Hassan II con Juan Carlos I y que haya
aunque son unas minorías de población, que somos vecinos, que nos podemos llevar muy bien en convivencia cada uno siguiendo su cultura o su religión, ¿por qué en Marruecos yo veo que es más posible la convivencia entre españoles y marroquíes siendo cristianos y musulmanes? Veo más conectada esta convivencia, pero en España está costando un poco, ¿eh? No es como antes, Claro, cuidado, ¿eh? el marroquí que hay en España, con mi modesta opinión, se han cerrado un poco en su propia comunidad, aunque es verdad que ahora últimamente esto se está abriendo, ¿no? Es como que el mismo marroquí que está en Cataluña, en España, ha hecho como su comunidad, ¿no? Ellos defienden mucho lo suyo y quizá tampoco se integran tanto como por ejemplo nosotros mismos cuando venimos aquí. Yo vengo aquí como extranjero, yo no soy musulmán, pero a mí esto es una cosa que Ni te para va mí ni te viene. no, es que no forma parte de mi día a día. Yo hago lo que tengo que hacer, mi trabajo, mis cosas, no me encuentro ningún problema en ningún sentido y por lo tanto, para mí, si tú eres cristiano o eres musulmán, desde el punto de vista profesional, a mí no me afecta para nada. Sí que es cierto que quizá en España toda la comunidad musulmana vive un poco más encerrada en su propia gente, ¿no? Aunque digo, yo estoy dándome cuenta ahora, es muy importante, hay cosas que, por ejemplo, el deporte, ¿no? Cuando hay cosas del fútbol, cuando hay cosas el marroquí se siente orgulloso y sale a la calle, se portan bien, no pasa nada, manifiestan su alegría, gana el fútbol en Marruecos, cuando nos eliminaron en el Mundial, por ejemplo, y no pasa nada. Y esto poco a poco va creando pues una base de que, y después tampoco no hay que olvidar que muchísima mano de obra en España es marroquí. Y muchísima mano de obra marroquí en España está completamente integrada, cotiza en España, aporta al país, con lo cual creo que también poco a poco esta parte que nos podía separar, que para mí es una creencia muy individual, pero que a la práctica todo el mundo practica lo que quiere, también se está un poco todo juntando y no veo tantos problemas en verdad. Pero es curioso. O sea, los que somos más conservadores, los empresarios sabemos que siempre tienen una tendencia hacia la derecha, ¿vale? Una derecha que ahora mismo a mí no me representa en España, sinceramente, ¿vale? Pero, ¿tú crees que una persona que sea de valores de izquierda podría vivir como puede vivir el que tiene valores de derechas en el Reino de Marruecos? Porque esto lo desconoce mucha gente. Hoy, por ejemplo, ¿vale? Como otras ocasiones, acaban de prohibir al territorio nacional 3 personas que son de Podemos, ¿vale? Que venían a desestabilizar este país por prensa, ¿vale? Entonces, claro, luego se dice, es que esto es una dictadura. ¿Tú encuentras que Marruecos es una dictadura? No, no. Yo lo que veo es que Marruecos es un país que protege sus tradiciones, protege sus costumbres, protege sus ciudadanos, protege sus instituciones, y esto a mí me parece perfecto. Yo entiendo que si viene gente de otro país a intentar desestabilizar, pues que no los dejen entrar. Y en cuanto a la política, realmente yo creo que hay que despolitizar todo esto. La gente, las personas, cada uno piensa lo que piensa, pero finalmente, si nos sentamos uno de cada lado y hablamos, seguramente, seas del color que seas, tendrás las mismas inquietudes. La gente, ¿qué es lo que quiere? La gente quiere trabajar, ganarse la vida, criar a sus hijos, hacer una vida, digamos, familiar, profesional, normal. Es cuestión de los políticos hablar de la política, ellos viven de esto, son profesionales de la política. Yo creo que la población debemos tomar el papel que nos corresponde, hacer lo mejor que podamos, invertir, trabajar, unirnos, no sé qué, bla, 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 pero que no politicemos tanto las relaciones entre las personas porque esto nos separa. Cuando realmente
dos personas, sean como sean, a la hora de sentarse en una mesa y hablar, seguro que tienen todo en común, ¿vale? Y es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y si aquí viene uno de izquierdas o viene uno de derechas, si tiene ganas de trabajar, prosperar e invertir, aquí va a encontrar las mismas facilidades, siempre y cuando tú no pongas cosas o quieras hacer cosas que no se pueden hacer. Imponer a los demás. Bueno, Manel, como tú bien has dicho, los catalanes aquí venimos a sumar, a aportar. Los marroquíes, su gran mayoría, vienen a aportar ahí a Cataluña, a España en general. La verdad es que es una comunidad, sobre todo en Cataluña, sobre todo de muchos autónomos, de muchos empresarios, ¿no? Porque han cogido cosas nuestras, ¿no? Al final, y que ellos ya tienen de base también porque son muy comerciantes. Vale, pero hay una cosa que a mí como catalán me molesta mucho y yo quiero saber tu opinión. Y es la siguiente. A mí me molesta cuando veo marroquíes que se meten en la política, del cual nosotros, los catalanes o españoles, cuando venimos aquí no nos metemos en la política, como tú bien has dicho, venimos a trabajar y aportar al país, y ellos se meten en política, en partidos de izquierdas, donde quieren desestabilizar totalmente nuestro gran país España, de nuestra tierra Cataluña, como en el tema de independencia, me veo apoyando la independencia de Cataluña. Pero claro, luego a ellos no les toquen Marruecos, no les desestabilices ni le aportes una desestabilización. Y a mí son cosas que me molestan, como español y como catalán. ¿Qué piensas de todo esto? El que hace esto en España sabe, o en Cataluña sabe, que tiene menos problemas que si lo hace aquí. Entonces, las diferentes maneras de ver de los dos países estas protestas o estas diferencias. Allí la gente sabe que puede hacer estas cosas y normalmente no pasa nada, mientras que sea un sitio correcto. Aquí es diferente. Entonces, bueno, la política es como hemos dicho anteriormente, ¿no? La política, hay gente que utiliza la política para conseguir unos fines, para conseguir unos medios. Hay gente que tiene esta vocación política, hay gente que puede sentirse independentista, ¿por qué no? No es ningún delito, puede ser así. Es un sentimiento también. Es un sentimiento, pero realmente todo lo que sea dividir no es bueno. Es decir, el marroquí que viene a España a trabajar, él hace su vida, cotiza, se integra, él no va a tener ningún problema nunca, la gente lo acepta, es un ciudadano más. Cuando haces cosas que son distintas, que sales un poco del rebaño, pues no es necesario que seas marroquí, aunque seas catalán. Esto crea pues diferencias. En Cataluña hemos vivido un proceso que nos ha debilitado mucho como país, Cataluña o como lo quieran llamar. Esto nos ha perjudicado. En realidad, después de tantos años de política independentista, se están dando cuenta de que esto no ha sido positivo, no se ha conseguido nada, simplemente perjudicar la economía y la vida de los catalanes. Esto ahora pues parece que ya no se ha calmado. Es bueno para las empresas, es bueno para la gente, que todo el mundo mire hacia la misma dirección y que no haya divisiones. El marroquí que viene a Cataluña, nosotros necesitamos inmigración. Es verdad que España es un país que debe recibir inmigración porque no tenemos mano de obra en España para atender muchos sectores de la economía y necesitamos la inmigración. Hay leyes que perjudican esto también, que en España hay que trabajarlo, pero, oye, el que viene a Cataluña a sumar es bienvenido, lo mismo que en los años 60, 70, la inmigración nacional que venían del sur de España a Cataluña también eran bienvenidos, también eran gente diferente, era gente que hablaba otro idioma, gente se integraron, y esto va a pasar lo mismo con los de origen de cualquier otro país del mundo. Nosotros necesitamos la inmigración, necesitamos mano de obra, y todo el que venga en son de bien a trabajar y a producir y a sumar será muy, muy bienvenido. Estamos de acuerdo en eso, pero claro, si nosotros ahora decimos que no son bienvenidos o que no estamos de acuerdo que vengan a desestabilizar nuestro país, te van a decir, racista, la palabra mágica que tienen para defenderse
racista. Pero si tú vienes aquí a desestabilizar su país, te van a decir, hombre, es que es lo normal, tú no puedes venir aquí a imponer lo que tú quieres y desestabilizar tu país. Entonces, son cosas que molestan y que muchas veces, pues por falta de conocimientos, hay estas diferencias, en el cual yo lo quería explicar esto porque Sí, me interesa explicar. es correcto. Ellos en España son minoría, es posible que se sientan en algunos momentos, ¿no? Pues que se sientan mal por alguna cosa que pase, pero yo creo que el racismo es una palabra muy grande, muy gruesa y que realmente yo no veo racismo, simplemente si una persona hace algo mal, sea del país que sea, mismo catalán o de Girona o de donde sea, o de Olot, pues está mal, y si lo hace uno de otro país, pues también está mal. La palabra racismo yo creo que se le está dando un uso muy ligero y esto perjudica a las dos partes. Correcto, y a la convivencia, eso Sí. es clarísimo. Cosa que aquí pues no nos podemos sentir así, porque aquí un catalán viene, no hace falta ni que... No, o sea, no te imponen, por ejemplo, que en Cataluña si vos quieres trabajar y quieres incluirte en la sociedad, tienes que saber el catalán. Sí, Claro, aquí nosotros no, aquí nosotros no sabemos darilla, Manel. Entonces, no. estamos Bueno, conviviendo aquí y aportando también, ¿me entiendes lo que te bueno, quiero porque decir? también, claro, Cataluña es una nacionalidad dentro de un país, tenemos una cultura, tenemos un idioma. eh, es bueno que esto también se conserve y que se fomente el uso del catalán y que no se pierda. Es una lengua pues, que la habla menos gente que español, entonces necesita una protección, pero siempre dentro de unos límites normales, ¿no? La persona que viene de fuera, obligarles a aprender el catalán en muy poco tiempo es complicado y esto puede hacer diferencias entre la gente también. Pero yo también entiendo que como catalán que soy, pues también me gusta que la gente que venga de fuera, como yo hago cuando voy a otros lugares, pues que se integre, que intente ser uno más dentro de la vida diaria y que si esto es el idioma, pues es el idioma. ¿Eh? Bueno, pero nuestros idiomas cooficiales en Cataluña es el español y el catalán. Con que sepa español a mí ya me vale, por ejemplo. También, no, esto no hay que discriminarlo, pero sí que es suma. Yo, por ejemplo, no quiero ponerme yo de ejemplo, pero yo vengo aquí y me encanta aprender palabras de aquí. Y como dicen Sí, una que te cosa, suma, claro, y sí, sí. es una cosa que me gusta hacerlo y lo hago y poco a poco voy aprendiendo palabras y bueno, ¿Cuál es la primera palabra que aprendiste o cuál es la que te gusta más, la palabra andarilla? ahora ya sé unas cuantas. La primera, pues no sé, salam alaikum. O slama, o el día a día, cada día aprendo una nueva. Muy bien. Y me gusta aprender idiomas, es una cosa que es un valor para las personas, ¿no? Poderse expresar en diferentes idiomas y a mí me gusta mucho aprender. Quizá en un futuro pues hablaré correctamente la lengua de aquí, que es lo que yo espero. ¿Qué prefieres, la jarira o la escudella catalana? Bueno, el tema gastronómico, claro, hay muchas diferencias. Yo aquí como muy bien también, hay sitios magníficos. Me gusta comer en los sitios locales, ¿no? Busco siempre el restaurante donde hay marroquíes, es lo que me gusta hacer y me siento integrado y probar la comida como la hacen aquí. Y claro, la comida catalana pues también me gusta mucho. Es como la otra pregunta que siempre haré a todo el mundo. ¿Paella o couscous? Los dos. Entonces tú ya estás bien integrado, ¿no? Como que dice, entre las dos orillas Sí, tienes sí. el sello hispano-marroquí. Yo soy un Hawadiali. Jawadieli, muy bien, encima Tanjewi, ¿eh? ¿Qué podemos decir más? Pues nada, es un gran placer, Manel. Espero que sigas con nosotros. Espero que la ciudad de Tánger pues coja de tu experiencia y de tu granito de arena, que puedes aportar muchísimo a esta ciudad y a este país. Y que os animamos a todos los catalanes que, bueno, contactéis con Manel, Ujú. que os va a explicar muy bien y que podemos aportar muchísimo, muchísimo entre los dos países y las dos ciudades punteras que son Tánger y Barcelona en industrialización, comercialización y turismo entre el Reino de Marruecos y el Reino de España. Yo lo haré con muchísimo gusto, lo hago sin que me lo pidan, así que si alguien necesita cualquier cosa en que le podamos ayudar,
naturalmente a disposición para lo que haga falta, y ya digo, con mucho gusto, y si podemos traer gente para aquí, pues será genial. Inshallah, como se dice aquí. Y no olvidemos que he traído un detalle que creo que te va a gustar. Sí, muchísimas gracias. Siempre me traéis cosas, los de España siempre me traéis Sí, cosas aquí, ¿eh? bueno, Tan malo no seré, ¿eh? No, pero porque estás aquí tú afincado, y entonces y he querido traerte un pequeño detalle que sé que te gustará y que espero pues que disfrutar de este obsequio pues te haga feliz. Muchísimas gracias. Vamos a ver lo que nos ha traído Manel. Bueno, Manel, ¿qué nos has traído? Bueno, pues mira, tenía ganas de traerte un pequeño detalle, ¿no? Que pues, con nuestra colaboración y nuestra amistad ha salido un libro en España que, sabiendo tus aficiones y tus gustos y tu manera de pensar, creo que puede ser de interés para ti. Y bueno, es Las Memorias del Rey Emérito. Madre mía, estaba deseando tener este libro, ¿sabes por qué? Porque yo llevo años en mis vídeos diciendo cosas, ¿vale? Y la gente no me creía. Y el otro día, gente de Ceuta Melilla me dijo: Paco, te tienes que leer el libro de las memorias de Juan Carlos, porque todo lo que has dicho tú en tus lives y en tus vídeos, Juan Carlos I dice sobre Ceuta Melilla. Y estoy curioso a ver en qué es lo que hemos coincidido. Es que una vez más, Paco Tangeu siempre es un misionario catalán, tú. Bueno, aquí además hay una palabra que es clave, ¿no?, para la convivencia, que es reconciliación, que independientemente de cómo piense uno o piense otro, es una palabra muy bonita y que creo que todo el mundo debería y que tenemos que poner en práctica entre los marroquíes y los españoles, entre los cristianos y musulmanes, porque si tenemos una gran reconciliación, unidos seremos, como he dicho antes, como Hassan II y como Juan Carlos I, hermanos. Así que muchísimas gracias. Hay una pequeña dedicatoria y nada más. Muy bien. Espero que el libro te guste. Pues dice: estimado Paco, que este libro sea un pequeño recordatorio de todo lo que hayamos hecho juntos y de lo mucho que aún nos queda por crear. Gracias por la confianza, la complicidad y la ayuda. Siempre adelante como equipo y como amigos. Con afecto, Manel Canadell. Muchísimas gracias. Yo lo que voy a hacer en cada programa, y lo que quiero, que cada invitado, hemos comprado un libro de visitas, que cada invitado pues haga un escrito, y del cual, pues bueno, tú lo vas a iniciar. El libro está totalmente virgen, ¿vale? Un honor. Tú vas a iniciarlo y luego pues el equipo de CAP24 y el programa de Un Café con Paco Tangeu, pues te queremos dar un obsequio, y qué menos que la camiseta del IRC del Tánger, para que lleves con orgullo por toda Cataluña, por toda España, pues la ciudad de Tánger, ¿no? Aquí tienes, aquí la tenéis. Y bueno, y en la espalda pues con tu nombre y el logo del programa. Impresionante. Así que es toda tuya y espero que la lleves, claro que la llevo, con mucho orgullo por toda Cataluña. Es una sorpresa que no me esperaba y que me hace muchísima ilusión, Xavi. Una abrazada y andaban. vamos hacia adelante. Ok.